Bienvenidos al canal Cesar y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del audio de alta fidelidad. Tenemos sobre la mesa un informe de mercado de 2025 que la verdad dice que el sector está viviendo una especie de renacimiento. Y bueno, el análisis clasifica los 10 mejores amplificadores integrados del año. La misión es clara: desgranar esta lista. Queremos entender no solo cuáles son los mejores, sino por qué. Desde los que están rompiendo el mercado por su precio hasta, las máquinas que son la cúspide de la ingeniería. Y es que es un contexto que ha cambiado, pero radicalmente. El informe subraya una cosa muy importante: esa vieja guerra entre el purismo analógico y la conveniencia digital. Terminó. Básicamente ha terminado. Ya no es una cosa o la otra. Ahora la pregunta es, ¿cómo se combinan? Y ahí es donde empieza lo que el informe llama la batalla de las topologías, que define a cada uno de estos equipos. Exacto, la topología. Es algo que siempre sale. Antes de meternos de lleno en la lista, ¿podemos aclarar qué es lo que está en juego ahí? O sea, ¿qué clases de amplificación son las más importantes hoy según este análisis? Por supuesto. A ver, el informe se centra en 4. Primero, la legendaria clase A. Es la más pura en sonido, purísima, pero terriblemente ineficiente. Genera tanto calor que hoy sobrevive solo en equipos de nicho, para los puristas más devotos. Luego está la clase AB, que, ha sido el estándar durante décadas. Un híbrido muy inteligente que equilibra calidad y eficiencia. Y luego está la clase que antes tenía como mala fama, ¿no? La clase D, la que se asociaba con un sonido más digital o frío. Esa misma. Pero el informe deja claro que eso es historia. La clase D ha madurado de una forma increíble gracias a los transistores de nitruro de galio, o GaN. Estos componentes son ultra rápidos y permiten eficiencias de más del 90%, con una calidad que ya compite cara a cara con los mejores diseños analógicos. Y por último, menciona una variante muy interesante, la clase G que usa Arcam. Es muy astuta. ¿Cómo funciona? Funciona en clase A cuando escuchas a bajo volumen, y solo activa una etapa más potente y eficiente cuando de verdad la necesitas. Un momento. Entonces, queda claro que ya no son solo cajas que dan potencia. El informe habla de ellos como ordenadoras de audio, con streaming y, lo que me parece alucinante, sistemas de corrección acústica como Dirac Live. O sea, que miden tu habitación y adaptan el sonido. Eso era ciencia ficción hace nada. Es la clave de la revolución actual. La inteligencia del software está superando a la fuerza bruta del hardware. Y el primer ejemplo de la lista, el número 10, lo demuestra a la perfección. Pues vamos a ello. Empecemos por el final, con el número 10, que el informe llama el disruptor del mercado, el Winamp Pro. Por menos de 500 euros parece hacer de todo. Honestamente, a ese precio, mi primera pregunta es, ¿dónde está el truco? Esa es la pregunta del millón. Y el truco, según el análisis, es que el músculo ya no viene de transformadores gigantes y caros. Viene del software y del silicio. La clave técnica es una tecnología llamada PFFB, o Post Filter Feedback, en su amplificador de clase D. ¿Y eso qué hace exactamente? Pues soluciona un problema histórico de los amplificadores económicos de esta clase, que el sonido cambiaba mucho dependiendo de los altavoces que conectaras. Ah, claro. El PFB lo estabiliza. Garantiza una respuesta de frecuencia plana y neutra sin importar la carga. O sea, que suena bien y consistente con casi cualquier altavoz. Pero la experiencia de usuario también parece clave aquí. El informe pone por las nubes su aplicación, Wim Home. Dice que es más estable y rápida que las de marcas con décadas de historia. Y además, incluye ecualizador paramétrico y corrección de sala. Eso es inédito en este precio. ¿Cuál es su punto débil entonces? La potencia bruta. Son 60 vatios por canal. Para un departamento o altavoces de eficiencia normal, es perfecto. Pero si tienes altavoces muy exigentes o una sala de estar grande, pues puede quedarse corto. Es el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Un punto de entrada espectacular. Entendido. El WIM es inteligencia y software. Pero, ¿y si alguien busca algo más? Tradicional.
¿Cómo se ve el clásico sonido hi-fi británico en esta lista? Para eso saltamos directamente al puesto 9, el Arcam A15. Es un enfoque totalmente opuesto. Aquí la prioridad es la sustancia musical, no la lista de funciones. Es un clase AB de 80 vatios, y el informe lo describe con un sonido maduro y con autoridad, sobre todo en la gama media, lo que hace que las voces suenen increíblemente presentes. Me gusta ese nuevo diseño que tienen, Radia, con esos toques amarillos. Pero si se centra en lo musical, ¿qué concesiones hace? La principal es la conectividad moderna para vídeo. No tiene entrada HDMI ARC. Uf, eso complica usarlo con un televisor. Sí lo complica. Y tampoco tiene streaming integrado. Necesitarías un aparato externo, como el propio WIM, irónicamente. Pero sí tiene un truco moderno muy práctico. Bluetooth aptX Adaptive Bidireccional. Bidireccional. Sí, no solo recibe música del teléfono, sino que puede transmitirla a unos auriculares inalámbricos. Perfecto para escuchar de noche. Ok, el Arcam es musicalidad pura, aunque poco práctico para la tele. El informe menciona a otro británico justo al lado, en el puesto 8. El Cambridge Audio CX-A81 MKI. ¿Son dos caras de la misma moneda? No exactamente. Son más bien rivales con filosofías distintas. El Cambridge, que el informe llama el rey de la gama media, fue actualizado en 2024. No cambiaron el exterior, sino el interior. Un nuevo chip DAC de SS Sabre y 10 amplificadores operacionales en la ruta de la señal. Y esos cambios, fíjate, le dieron un nuevo carácter. ¿En qué sentido? Se volvió más incisivo, rápido y detallado que el original. La separación entre instrumentos es espectacular, puedes escuchar cada cosa. Sin embargo, esa búsqueda de claridad absoluta le hizo perder un poquito de la calidez que tenía antes. Si el Arcam es más fluido y orgánico, el Cambridge gana en resolución bruta. Es más analítico. Y a diferencia del Arcam, tiene detalles de gama alta como una entrada XLR balanceada. Pero, curiosamente, no tiene entrada para tocadiscos, que el Arcam sí incluye. Es una elección. ¡Curiosa! Totalmente. Y hablando de elecciones curiosas, aquí es donde la lista se pone realmente interesante. El puesto número 7 rompe con absolutamente todo lo que hemos visto. Es el Musical Fidelity A1. Ah, sí. He leído sobre este. Es una revisión de un amplificador legendario de 1985 que funciona en clase A pura. Y su filosofía es que la calidad del primer vatio es lo único que importa. Pero funciona a 60 grados Celsius. Eso es más un calefactor que un amplificador. Absolutamente. El manual debería venir con una advertencia de no dejar el chocolate cerca. No puedes poner nada encima. Pero ese calor es la firma sónica de la pureza de la clase A. Al tener los transistores siempre encendidos al máximo, se elimina por completo la distorsión de cruce. Es un pequeño fallo que ocurre en otras clases justo cuando la señal pasa de positiva a negativa. ¿Y cómo se traduce eso en el sonido? Porque solo tiene 25 vatios. El informe lo describe como hipnótico, con una fluidez, una calidez y una textura tridimensional que son imposibles de encontrar en este rango de precios. Pero exige un compromiso total. Necesita ventilación, no puedes meterlo en un mueble, no tiene DAC, ni Bluetooth, ni pantalla. Es una máquina diseñada con un único propósito: escuchar música de la forma más pura posible. Y para los amantes del vinilo, su etapa de fono es, según el informe, estelar. De acuerdo. El Musical Fidelity es para el purista dedicado con una habitación bien ventilada. Pero la mayoría de la gente quiere algo que quede bien en el salón y funcione con todo, especialmente con la tele. ¿Qué hay en la lista que vaya en la dirección opuesta? Algo que lo integre todo de forma elegante. Eso nos lleva directamente al número 6, el Marantz Model 40N. El informe lo define como lujo musical moderno. Es el anti-A1. Un todo en uno diseñado para ser la pieza central de un salón con un diseño premium y hasta iluminación ambiental. Y tecnológicamente, ¿qué ofrece para justificar esa idea de lujo integrado? Bueno, es un clase AB de 70 vatios que usa los módulos HDAM patentados por Marantz. Son circuitos discretos en lugar de chips para mayor velocidad. Pero lo fundamental es la versatilidad. Tiene la plataforma de streaming EOS integrada y, muy importante, una entrada HDMI ARC.
Conectas un solo cable a la tele y ya tienes el control de volumen con el mando a distancia. Es la integración perfecta. ¿Y su sonido? Marantz siempre ha tenido una fama muy particular. Exacto, el informe lo confirma. Es el clásico sonido de la casa de Marantz. Cálido, rico, un poco romántico. No busca el máximo detalle, sino evitar la fatiga auditiva. Es ideal para largas sesiones de escucha. Y un detalle técnico muy aplaudido es su gestión del subwoofer. Permite ajustar digitalmente el corte de frecuencia para que se integre a la perfección. Su punto débil, quizás, es que la app Geos se siente algo anticuada. El Marantz suena como una gran pieza central. Pero, ¿y si se busca esa misma conveniencia todo en uno, pero en un paquete mucho más pequeño y con un diseño más icónico? Estoy viendo el número 5, el Naim Unity Atom, y estéticamente está en otra liga. Totalmente. El Atom es un prodigio de la miniaturización y el diseño industrial. La experiencia de usuario es su gran baza. Esa pantalla color de 5 pulgadas y, sobre todo, la gigantesca rueda de volumen iluminada en la parte superior. Tocarla es un placer. Pero es muy pequeño. No sacrifica el sonido. No lo sacrifica, lo enfoca. La filosofía de Naim se resume en PRAT, Pace, Rhythm and Timing. Ritmo y sincronización. Su sonido no busca un escenario sonoro gigantesco, sino que es rápido, urgente, cohesivo. Es un sonido que te hace mover el pie, muy adictivo. Técnicamente son solo 40 vatios en clase AB, pero Naim siempre prioriza la entrega de corriente instantánea, y eso le da una pegada y una dinámica que sorprenden para su tamaño. O sea que es para quien busca simplicidad de lujo en un espacio más reducido. Las desventajas parecen claras. Esos 40 vatios te limitan la elección de altavoces y el precio es alto si solo miras la potencia. Exacto. Y con él cerramos la gama media-alta. A partir de aquí, entramos en territorio de innovación pura y rendimiento sin compromisos. Hemos hablado mucho de clase AB y del purismo de la clase A. Pero se mencionó al principio que la clase D ha madurado. Y el número 4 de la lista, el Hi-Fi Rose RA280, parece el embajador de esta nueva era. Además, tiene un aspecto increíble. Es una estética steampunk retrofuturista que no deja indiferente a nadie, la verdad. Esta marca surcoreana es la gran innovadora técnica de la lista. Utiliza, como decíamos, una topología de clase D muy avanzada con transistores de nitruro de galio. Estos componentes permiten una velocidad de conmutación tan rápida que eliminan por completo la dureza o el brillo en los agudos que estigmatizaba la antigua clase D. ¿Y el resultado práctico de esa tecnología? El resultado, según el informe, es un amplificador que entrega 250 vatios por canal manteniéndose completamente frío al tacto, pero con la suavidad y la linearidad de un clase AB de altísima gama. El sonido se describe como fluido, transparente y con unos bajos sísmicos. Pero hay un detalle importante. A pesar de su aspecto, es un amplificador puramente analógico. No tiene DAC ni streamer. Ah, o sea que necesita fuentes externas. Exacto. Está pensado para quien ya tiene fuentes digitales de alta calidad y quiere experimentar el futuro de la amplificación. De acuerdo, el Rose representa el futuro de la amplificación. Pero, ¿qué pasa si alguien quiere el futuro del sistema completo en una sola caja? El informe describe al número 3, el NAD Masters M33, como el cerebro definitivo. Es que es exactamente eso. Es la culminación de la lógica y la ciencia aplicada al audio. Combina 3 tecnologías punteras. La plataforma de streaming BlueOS, que es de las mejores del mercado, la amplificación Purifies Eigentag y lo más importante, la corrección de sala Dirac Live. Volvemos a Dirac Live. ¿Tan importante es? Es fundamental. El M33 parte de la premisa de que el componente más débil de cualquier equipo de audio no es el amplificador ni los altavoces, es la propia habitación. Dirac usa un micrófono calibrado para medir la acústica de tu sala y crea un filtro digital que corrige los problemas de frecuencia y de tiempo. El informe dice que la transformación es mágica. Elimina el retumbe de los bajos, enfoca las voces y hace desaparecer esa neblina acústica de la sala. Y la amplificación también es de vanguardia, ¿no? Purify Eigentag. Diseñada por el genio Bruno Putzeis, es una clase D con niveles de distorsión tan bajos que son casi imposibles de medir.
Ofrece 200 vatios de potencia con una transparencia absoluta. El NAD M33 es la elección racional definitiva. Su única barrera es, la complejidad de la configuración inicial y, por supuesto, el precio. El NAD parece la opción lógica y científica. Mide el problema y lo corrige. Pero el número 2 de la lista, el Luxman L509Z, se siente como la antítesis. Es un monstruo de casi 30 kilos de pura ingeniería analógica japonesa. ¿Es solo romanticismo de la vieja escuela o hay algo más? Es la cumbre del enfoque tradicional, una obra de arte. Aquí todo se lleva al extremo. Utiliza un nuevo circuito de realimentación patentado llamado LIVS 1.0. Y su control de volumen, el LEQUA XX, es una proeza de la ingeniería en sí misma. Está diseñado para garantizar que no haya la más mínima desviación entre canales, incluso a volúmenes bajísimos. Es obsesión por el detalle. Lo describen como un instrumento musical en sí mismo. ¿Cómo suena esa obsesión? El informe usa la palabra majestuoso. Combina la calidez y la textura orgánica por las que Luxman es famoso con una nueva capa de resolución y velocidad. A diferencia del NAD, es 100% analógico. Para los puristas, esto es una ventaja de longevidad, porque no hay una parte digital que pueda quedarse obsoleta en 5 años. Es para quien ya tiene un DAC y un streamer de primer nivel y busca la perfección analógica. Bien, hemos llegado a la cima. Tenemos el cerebro científico del NAD y la obra de arte analógica del Luxman. Son dos filosofías completamente opuestas. ¿Cómo puede algo superar a esos dos? ¿Qué hace que el Hegel H600 sea el número 1? Lo que hace, según el informe, es que trasciende ese debate. El Hegel H600, apodado el Rey de la Colina, gana por su combinación de potencia absoluta y transparencia total. Los números que se citan son de locos. Son asombrosos. Entrega 303 vatios por canal, una cifra enorme. Pero el dato clave no es ese. Es el factor de amortiguamiento de 4000. Este número indica el control férreo que el amplificador ejerce sobre los conos de los altavoces. Significa que los bajos arrancan y paran de forma instantánea, sin la más mínima resonancia. Además, utiliza su tecnología Sound Engine 2, un sistema que cancela la distorsión en tiempo real. Logra en teoría la pureza de la clase A con la potencia de la clase AB. ¿Y cómo describen su sonido, si es que tiene uno? Esa es la cuestión. El informe lo describe como inexistente. No tiene un sabor propio. Es un conducto perfectamente transparente que no añade ni quita absolutamente nada a la señal. El escenario sonoro que crea es inmenso y la dinámica se califica de aterradora. Es tan neutral que revela la verdad de cualquier grabación, para bien o para mal. Y su estética es puro minimalismo escandinavo, una caja negra con 2 perillas. Todo el presupuesto está en el interior. Entonces, si lo entiendo bien, ocupa el primer puesto porque acaba con la ansiedad del audiófilo. No tienes que preguntarte si tendrá suficiente potencia, si el DAC es bueno, si controlará los bajos. Lo hace todo a un nivel de referencia. Exactamente. Es la búsqueda de la verdad absoluta en la música, sin adornos. ¡Qué panorama tan fascinante! Al final, el mercado de 2025 nos muestra una diversidad increíble. Desde la disrupción del WIM, que democratiza funciones de alta gama, pasando por el alma purista del Musical Fidelity, la versatilidad del Marantz, hasta la cumbre tecnológica del NAD y la potencia transparente del Hegel. Está claro que ya no hay una única respuesta correcta. La elección ya no es solo sobre vatios y entradas, sino sobre filosofía. Se busca la máxima conveniencia, el purismo, un diseño espectacular, la potencia bruta o la corrección digital de la sala. Hay un amplificador perfecto para cada prioridad. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? El informe deja claro que la tecnología, con cosas como la clase D de vanguardia o la corrección digital, está haciendo que el sonido técnicamente perfecto y neutral sea cada vez más accesible. Lo que plantea una pregunta fascinante para el futuro del audio. A medida que nos acercamos a esa transparencia absoluta que promete el Hegel, ¿qué papel juega el carácter o la filosofía sonora de una marca como Luxman o Marantz? ¿El objetivo final es la reproducción más fiel y neutra posible, una ventana perfecta a la grabación original, o es una interpretación de la música que, aunque no sea 100% precisa, resulte más emocionante o conmovedora para quien la escucha?